Es el momento de hablar con ella porque salió un nuevo informe, como les contábamos en el comienzo del programa, un nuevo informe del Espacio de Géneros y Diversidad del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. Nosotros seguimos muy de cerca todos los informes que hacen, además nos los alcanzan y les damos mucha relevancia. Este informe trata sobre servicio doméstico, que es una actividad que retrocede en el mercado, pero avanza en el hogar y provoca en las mujeres una situación de extrema vulnerabilidad. Es muy interesante este informe y por suerte tenemos en comunicación a una economista que es parte de este observatorio y es Andrea Salanitri. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, ya fue, bienvenida a Cítrica. Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, gracias chicos, gracias, buen día. Gracias por atendernos, Andrea, un gustazo. La verdad que nos impactó mucho este nuevo informe que realizaron y me gustaría que me cuentes en un principio de qué se trata este informe, así a grandes rasgos. Mira, desde el área de género y diversidad venimos analizando el impacto, siempre variables económicas, ¿no? El mercado de trabajo y las tareas de cuidado, el impacto en el PBI, y ahora nos centramos en el servicio doméstico. El tema es cómo está estructurada nuestra sociedad, el rol de las tareas de cuidado que siempre naturalmente están sobre las mujeres. Son las mujeres las que tienen la responsabilidad de hacerse cargo, la responsabilidad primaria en toda la sociedad de hacerse cargo de estas tareas. Claro. Entonces, cuando las mujeres después, a la hora de insertarse en el mercado laboral, tienen un montón de condicionalidades porque son las responsables de todo el resto de la casa. Claro. A su vez, las tareas de cuidado son necesarias para el sector, el desarrollo profesional del resto de las personas, porque alguien tiene que hacerlo. Claro. Y somos las mujeres. Entonces, cuando nos insertamos en el mercado de trabajo, seguimos haciendo tareas de cuidado. Pues más de la mitad de las mujeres que ingresan al sector de trabajo van a salud, van a educación, servicios sociales y servicio doméstico. Mirá. Entonces, cuando llegamos al servicio doméstico, encontramos que el 98,5% de las personas que lo desempeñan son mujeres. O sea, es un sector casi exclusivamente mujeres. Feminizado. Sí, podríamos decir que son todas mujeres. Claro, claro. De hecho, se habla en femenino porque la verdad con un 98,5 podemos hablar en femenino. Sí. Claro. El tema es que este sector es uno de los más precarizados, tiene un 69% de informalidad, o sea, es trabajo no remunerado, no tienen acceso a protección social, a jubilación, obra social, vacaciones, licencia por enfermedad, indemnizaciones. Y en particular cuando lo analizamos con respecto al 2019, porque este dato salió del INDEC, Sí. de la EPH, la encuesta permanente de hogares, es el cuarto trimestre del 2020. Cuando lo comparamos con el cuarto trimestre del 2019, se perdieron 318.000 empleos en el sector doméstico. Es una barbaridad, Una Andrea, lo que nos Es un estás contando. montón. Ah, buenísimo que ponen los gráficos. Sí. Es un montón y esto tiene un montón de aristas. Parte puede responder a porque hay mujeres que no pudieron salir a buscar trabajo Sí. por la pandemia. Parte porque no encontraron. Claro. Y muchas de ellas también porque tuvieron un subempleo. Subempleo es trabajar menos horas de las que querrías trabajar. Claro. O sea, les redujeron la jornada remunerada del servicio doméstico. Bien. Ajá. ¿Cuáles son las, más allá, bueno, esto ya capaz que pasa a un plano más legal, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son las posibilidades que tiene una persona que trabaja en el servicio doméstico justamente de manera irregular y que durante la cuarentena sufrió todas estas situaciones que recién mencionás, como que o no les pagaran porque no habían ido a trabajar, lo cual probablemente teniendo un trabajo formal esto no hubiese ocurrido porque tienen cierto marco legal que las ampara para que esto no suceda? Que ¿existe algún marco legal que ampare este tipo de situaciones en donde ellas puedan ir a reclamar por reducción de jornada laboral o
no pagarles cuando es algo que en realidad les corresponde, porque no es que no estaban yendo a los domicilios porque no tenían ganas, sino porque había toda una situación epidemiológica que no se los permitía. ¿Hay una manera de ampararse en estas situaciones de forma legal? Y mirá, siempre los sindicatos, ¿no? Los sindicatos preservan estos derechos del trabajador. Hay un sindicato de empleadas domésticas o de servicio doméstico. Hay las que estaban registradas, hay un DNU que impide el despido del personal en general en todas las áreas. Las áreas. Y después, bueno, las que son irregulares, las que están contratadas irregularmente en trabajos informales, tendrán que ir a la justicia directamente. Claro. No. Sí, la justicia prevé estas situaciones, pero la verdad es que de hecho, así como en la sociedad las tareas de cuidado no son visibilizadas, que son todas desempeñadas o la mayoría desempeñadas por las mujeres, tampoco en el mercado laboral. No. El mercado laboral termina siendo un reflejo de cómo se divide en nuestra sociedad el rol de las tareas de cuidado y quién las ejerce. Totalmente. Quedé impactado con el número de 318.000 que se quedaron sin laburo y quería preguntarte, ¿cuál es el salario promedio? ¿Midieron eso? ¿Saben cuánto es lo que se gana en promedio? Porque más allá de toda la gente que se quedó sin laburo, todas las que se quedaron sin laburo, las que tienen un laburo seguramente por un salario muy bajo, ¿no? Sí. Muchas veces también eso de la empleada doméstica, eso que llaman amores, trabajo no pago. Bueno, claro. Vamos ahí. Sí, el trabajo de servicio doméstico en promedio fue de 10.900 pesos. 10.891. Cuando la canasta básica, que es lo que te va a delimitar si sos pobre o no, era de 16.800 pesos. O sea que estas empleadas son pobres. Claro. No cubren las necesidades básicas, que es una canasta básica. No cubrís la alimentación, la educación y la salud, como mínimo. Después han salido varias medidas de carácter, algunas, bueno, tuvimos el IFE el año pasado, para paliar un poco esto. Pero algunas más específicas hacia las jefas de hogar, que el 51% de las empleadas son jefas de hogar y el 87% tiene niños a cargo. Sí. O sea que estos 10.900 pesos claramente no alcanzan. Salió la tarjeta alimentar, que ahora recientemente se aumentó y contempla a los niños hasta 14 años. Sí. Y la UH. Con eso vos más o menos apaleás para que lleguen a la canasta básica, sí. Pero con lo justo. Pero la mujer en sí sigue invisibilizada su rol individual, ¿no? Claro. Tiene que venir el Estado con otras redes, que por supuesto son necesarias y es su responsabilidad, pero su trabajo, que lo hace en su casa y después lo hace en casa de terceros, porque eso no termina, sigue siendo pobre. Total. De hecho, cuando analizamos los ingresos, el INDEC se suele oír bastante esto de los deciles, ¿sí? Cuando se hace el decil más pobre por ingresos, el decil de ingresos más bajos, el 38% son empleadas domésticas, son personal de servicio doméstico. Yo para ir cerrando quería preguntarte, Andrea, un poco si esto tuvo cambios positivos en principio a través del tiempo, si esto es cada vez peor o cómo se ve esto plasmado en los últimos quizás años, si es que han podido ver eso, y cómo se puede ir modificando, qué políticas se pueden crear para que esto deje de ser de esta manera, ya que es bastante, los números que estuviste compartiendo son bastante impactantes. Sí. Mira, esto no se pelea, esto es una lucha. El de las mujeres no viene instantáneamente por voluntad de nadie. Esto es una lucha que hay que hacerla, hay que darla y la están dando. Para empezar, visibilizando la tarea,
la tarea de cuidado, que alguien la tiene que hacer, que la tenemos que hacer entre todos. Esto va mejorando en cuanto a la visibilidad. Pero yo te diría que de políticas públicas, a mí las dos que me parecen más significativas en esto son la UH, que va a las madres fundamentalmente, reconociéndole su rol de prestadora de ingresos, de sostén de hogar, de administradora, cuando tienen hijos. Y a mí es la que me parece, la que hemos analizado, de hecho, más importante, es la moratoria que se ha hecho para amas de casa para que se puedan jubilar. Ahí el Estado, con política pública muy importante, reconoció que las tareas de cuidado no remuneradas que hacen las mujeres sí tienen un valor y merecen ser jubiladas. Sí, de hecho, nosotras hicimos un estudio desde el área, y sin la moratoria para amas de casa se hubiesen jubilado 1 de cada 10 mujeres. Mirá. O sea que tiene un impacto muy grande y es reconocer lo que de hecho sucede. Las tareas de cuidado no son reconocidas económicamente, se han hecho estimaciones y rondan entre el 16 y el 20% del PBI, pero nadie lo reconoce económicamente. Pero a la hora de jubilarse se está haciendo cargo el Estado de esto. Bueno, sí, esa es una política muy interesante, ¿no? Para destacar en este contexto. Porque hablabas hace un ratito, Andrea, de el IFE, por ejemplo, que el año pasado estuvo, está bien, hubieron 3 a lo largo de... en todo el año hubieron 3 IFEs de 10.000 pesos cada uno, ¿no? Sabemos que en un contexto inflacionario como el que vive la Argentina no significa nada, no significa mucho. Es una ayuda importantísima para un montón de gente que no la tiene. Y este año ni siquiera hay IFE. Sí hay, como vos dijiste, ¿no? Una UH que se extiende para hijes menores de 14 años. Hay otro tipo de medidas que vos creés que van a servir para que esta situación no se siga profundizando por lo menos durante este año de pandemia, o hace falta más medidas para contener a este sector que claramente es de los más vulnerables, si no el más vulnerable de nuestra sociedad. ¿Qué crees vos como economista en ese sentido, en el de medidas prácticas? La tarjeta alimentar que la cobran por lo general jefas de hogar, sí, que ahora contempla si vos tenés un hijo, si tenés 2 y si tenés más de 2, sí. Con hijos hasta 14 años, que es la gran mayoría. Uh-huh. Es una medida redistributiva, es una manera de paliar esta situación de pobreza que encuentra el sector. O sea, ya no es IFE, es una expansión de la tarjeta alimentar que está destinada a alimentos y bebidas no alcohólicas, Sí. Que no se puede cobrar en efectivo, que son para la compra de alimentos, y de hecho las mujeres jefas de hogar lo ejecutan, hay varios estudios al respecto y lo ejecutan en ese sentido. Sí. Es una manera económica de paliar. Y con respecto al sector de servicio doméstico, Sí. el rol de... Antes hablaba, con la nota anterior, hablaban de esto de las redes, los nodos. Bueno, es una variable muy importante. Los lugares, los espacios, expandir la red de contención, de cuidado, que no sea solo las jefas de hogar o las mujeres, sino instituciones de cuidado donde puedan aliviar la carga de horas de la mujer en las tareas de cuidado, ya sea la escuela, jardines, centros de cuidado, instituciones sociales. Hay varias variantes, bueno, para espacios culturales, bueno, hay varios lugares donde el Estado puede armar espacios de cuidado institucionalizados.
Bien, y eso sumaría. ¿Vos creés, perdón, me voy para un lado más ideológico, pero ya que te tengo acá hablando con nosotros, me interesa mucho saber qué pensás con respecto a una posibilidad de instaurar, es un debate yo creo que va creciendo, lo hemos hablado con algunos economistas también este año y el anterior en este programa, que es la renta básica universal. Porque se está hablando no solo en la Argentina, ¿no? En otros países del mundo, y claramente es una situación que no discrimina en la mayoría de las sociedades del mundo, ¿no? Esta problemática está presente en la mayoría de los países del mundo. ¿Vos crees que una renta básica universal y que se empiece a discutir es algo que puede ayudar a paliar esto que estamos conversando? Sí, mira, está en discusión, ¿eh? Es un tema en discusión, sí, claro. Están probándolo en varios países, sin llegar a compararnos con los nórdicos, países nórdicos, claro, donde no sé qué identificación podemos tener al respecto, pero con nuestras limitaciones está en discusión. Sería una manera que podría reconocerse incluso por lo menos para las mujeres, un ingreso que le reconozca las 6,4 horas diarias que trabaja sin ser reconocido en su casa. Total. Porque esto que no es amor, es trabajo no remunerado, venimos machacando con esto, pero es una realidad y la estimación, nosotros tratamos de darle el sustento económico y la estimación es que es un 20% del PBI. La verdad es que las mujeres que tenemos en la gran mayoría la carga de la responsabilidad de las tareas de cuidado, no sería disparatado que nos dieran un mínimo por estas 6,4 horas que desempeñamos gratis, por amor. Total. Estoy siendo irónica. Sí, por amor. Claramente. Me parecía oportuno preguntártelo después de hablar de justamente este informe que realizaron en el observatorio allí en la UNDAV, porque lo hemos hablado con legisladores incluso, ¿no? Tuti, lo hemos hablado en el año cada vez que hemos podido, se lo hemos consultado. ¿Cómo se llama se me fue de la cabeza ahora el diputado, amiga de Patria Grande, que vos siempre lo jodés con que es tu referente? Itaí Hackman. Él tenía un proyecto, Itaí, con respecto a esto y nos pareció a nosotros súper importante, por lo menos empezar a debatirlo. Por eso la pregunta, Andrea, disculpa que te saque de... Sí, la restricción termina siendo económica, ¿no? Más allá de lo ideológico, pero después lo que resuelva el Congreso, pero es una restricción económica, se está analizando porque es muy complejo. Para nosotros es muy complejo, más en una situación de reestructuración de deuda. Total. Pero está bien y es un proceso esto de debatirlo y modificándolo, si sería solo para mujeres, sería universal, o sea, para todos. Está bien discutirlo, es pertinente, la pandemia ha mostrado grandes vulnerabilidades, cuando en el IFE esperábamos menos de 4 millones de inscriptos y aparecieron casi 9, sí. Se visibilizó una problemática, entonces me parece que hay que hacerlo, hay que discutirlo, digo, después hay que encontrar la manera, ¿no? Y el momento exacto. Sí, y cuando digo, Pato, que trajo a colación lo ideológico, digo, ideológicamente ingresan un montón de cosas, ¿no? En esta cuestión, como también la independencia económica, claro, ¿no? Entender que la violencia de género a veces también implica que una mujer esté encerrada en su casa y si no tiene un ingreso económico para poder ser relativamente independiente, también es muy difícil salir de ciertos espectros. Cuando uno también empieza a hablar de, bueno, para visibilizar el rol que cumplimos las mujeres, hacer un paro nacional de mujeres, bueno, es muy poco realista también creer que todas las mujeres que cumplen tareas de cuidado pueden realmente decir un día, ay, bueno, hoy no hago nada y que se ocupen los hombres, porque no siempre, digo, existe un hombre en ese hogar que realmente pueda hacerse responsable. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones para discutir a la hora de entender justamente estos números que vos nos estás trayendo hoy de la mujer siendo la responsable de todas estas tareas de cuidado. Es como un espectro muy amplio, pero bueno, nada, empezar a charlar y a dar la discusión y a justamente mostrar y visibilizar estos números tan claros y que no dejan ningún lugar a la duda, me parece importantísimo. Así es. Respecto a lo que decías, Agus, cuando analizamos las familias
monoparentales donde solo es una mujer, y si son menores de 24 años, sean mujeres muy jóvenes que son madres, porque el aborto legal es bastante reciente, voluntario. Esta problemática es muchísimo mayor. La verdad es que es muy grande, y el Estado, y no solo el Estado, la sociedad tiene que hacerse cargo de esto. Total. No es solo el Estado, no es solo el Estado acá, ¿entendés? Es un tema que va más allá. Andrea, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Disculpa que te llevamos para distintos lados, pero nos pareció re interesante. De paso, cañazo, dijimos. Andrea Salanitri, que tuvo un ratito para conversar con nosotros a partir de este informe, que es uno de los tantos informes tan interesantes que hacen allí en el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Andrea, y seguramente prontito los estaremos volviendo a molestar para hablar de estos laburos tan importantes que hacen. Sí, claro, cuando quieran. Muchas gracias, Agus y Pato. Un gustazo, Andrés. Buen día a todos. Abrazo enorme, abrazo enorme. Ella es economista, parte de este observatorio que nosotros tanto queremos, el Observatorio de Políticas Públicas del UNDAV, tan prestigioso, y es parte del espacio de géneros y diversidad del observatorio. Andrea Salanitri, economista, y este informe sobre el servicio doméstico, ¿no? Me interesa muchísimo saber qué pasó en el 2021 con todos estos datos que nos trajo sobre el 2020, Andrea. Me parece que también va a haber mucho ahí para analizar, y es un caso distinto al del año pasado a partir de esto que hablábamos, ¿no? La falta de IFE, diferentes enfoques desde el lado de las políticas públicas por parte del Estado ante esta problemática. En fin, me parece que va a haber también mucho para analizar ahí, y seguramente estaremos volviendo a molestar a nuestras amigas del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV.